En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Te suplicamos, Señor, desde el fondo de nuestro corazón, que nos enseñes a ser personas de decisión. Gracias, Señor, porque nos has enseñado en los inicios, en el ejemplo y en la entrega, lo que es tomar una decisión. Concédenos la gracia de ser hombres de convicciones, que nuestra fe nos lleve a ser radicales en el amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola hermanos en Cristo Jesús. Les damos un saludo a este tercer capítulo que se llama La Decisión. Les contextualizo cómo el Señor ha tocado el hogar, primero a través del hogar de mi tía Mónica y mi tío Juan David, a través de mis papás, a través del ejemplo, a través de las oraciones de Santa Brígida, a través de la promesa de la consagración a Jesús por María, a través del rosario, a través de la Eucaristía y a través de los sacramentos. Entonces en el día de hoy, así como hemos visto cómo el Señor toca los corazones y no se deja, el Señor sigue desbordándose. Hoy me encuentro con mis tíos, que quiero que ellos mismos se presenten. Muy buenas noches, espero se encuentren muy bien. Aquí acompañado de mi esposita. Hombre Juan Pablo, mi nombre es Freddy Alberto Rengifo. Llevamos 26 años de casados, un poquito, ella no me dice que no cuente todo el tiempo de novios porque se dan cuenta de nuestra edad, pero felizmente casados. Bueno, mi nombre es Luz Caterina Maya. Tenemos un hijo que más adelante lo conocerá. Bueno, del espaguetíos. Y comenzamos entonces, como siempre hemos comenzado este programa, de la mano del Señor, ya orando. Se lo hemos encomendado a Nuestra Señora. Y quiero que nos cuenten un poquito de ese testimonio, esa vida antes de Cristo, cómo los vicios, las tentaciones, cómo eran las luchas que tenían y cuál era la situación en ese momento. Era como cuando uno se encuentra, es que está muy bien y nosotros pensábamos que estábamos muy bien. Antes, al contrario, criticábamos parte de la familia que ya estaba llegando a la conversión y nosotros decían, pero ¿qué les pasa? ¿Por qué no están disfrutando con nosotros? ¿Por qué? Porque nosotros teníamos, entre comillas, una vida es que muy organizada y vivíamos como muy al momento de un evento, de un cumpleaños, de una reunión familiar, como para disfrutar en familia, pero nos salíamos con la de nosotros, porque entre comillas era como buscar un medio para tomar, un medio como para disfrutar, un medio como por mostrar una apariencia de comprar un regalo. Entonces era como muy falacia la vida. Efectivamente así era. Digamos que era una vida que para muchas personas podría ser muy normal, ¿cierto? Éramos un matrimonio con un hijo. En mi casa se hacían las fiestas de la familia. Me gustaba mucho que siempre fueran en mi casa. Y para mí era muy normal ciertos hábitos que yo permitía en mi esposo. Eh, digamos que beber en abundancia o otro tipo de cosas. Y digamos que mi vida era una compradora compulsiva. Yo llegué a tener 7 tarjetas de crédito en una sola tacada, en un solo momento. Y fui una persona muy ambiciosa. Quería muchos logros profesionales, quería cosas muy materiales, quería llenar un vacío en mi vida con cosas externas, ¿cierto? Era una persona muy adicta a las malas palabras. Yo tenía un vocabulario muy fuerte. De alguna manera, pues lo aprendí y me gustó y me quedé con él. Y para mí era normal, inclusive tratar a la gente de esa manera, a mi familia sobre todo, a mi esposo y a mi hijo. Bueno,
carácter muy fuerte en mi vida, eso también ayudó. Y indagué en muchas otras cosas. Yo estuve en Nueva Era, busqué ocultismo, santería, quise leerme las cartas, bueno, busqué muchas cosas tratando de llenar vacíos en mi vida y buscando respuestas. Antes de todo esto anduve en muchas iglesias cristianas no católicas, porque venimos de una crianza, de una formación donde en un principio pues fuimos bautizados católicos, pero al final eh, cambiamos de alguna manera, pues porque mamá encontró digamos, una tranquilidad espiritual en una iglesia que no era católica, ¿cierto? Entonces ella de alguna manera nos enseñó cosas muy lindas sobre la Biblia y sobre Dios y sobre el temor a Dios, eh, pero uno aprende a acomodarlo en la vida, con el pecado y con las cosas mal hechas. Entonces, bueno, en este corto tiempo son muchísimas cosas que en la misericordia de Dios nos ha ayudado a repararlas y a ordenarlas. Gracias, tía. Inclusive cuando tú mencionas amor sobre lo que manejabas y las apariencias, uno entre comillas manejaba una doble vida, una máscara, porque por decir algo, mira mi vicio que era el tema de la ludopatía, el tema de la pornografía, el tema de estar ahí a toda hora apostando, tomando, buscando un momento para disfrutar y tratar de conseguirme algo para la casa, algo adicional, y buscábamos donde no teníamos que buscar. Entonces nosotros sí cumplíamos con lo preciso de la Eucaristía, buscábamos comunidades para ver dónde nos acomodamos y llegamos a una, llegamos a otra y miramos a dónde nos encontramos, pero no soltábamos eso que nos tenía amarrados, eso que tanto daño hizo a nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque fueron muchas cosas que nosotros cuando nos encontrábamos éramos una cara ante las demás personas, pero nuestra vida interior era muy entregada como al aparentar, al mirar a ver cómo hacían, pero no mirábamos los medios en que se hacían, sino la forma en que tratábamos de animar esas fiestas y esas reuniones, y de dónde aparecía la plata no sabíamos, simplemente que buscábamos la forma de conseguirla como fuera. Lamentablemente buscamos, yo personalmente, como este tema de la ludopatía, fui muy arriesgado a eso, o sea, me gustaban las cartas, el apostar, era empedernido. Habían en ese entonces, yo me acuerdo que eran por ahí 13 loterías al día y todas esas 13 jugaba todos los días y toda la semana. Entonces al fin de semana eran unas cuentas impresionantes y fui como paso a paso llevando a eso. Entonces como de pronto no me daba con la parte del chance, buscaba la parte del fútbol, buscaba la parte de las cartas, y como los amigos entre comillas decían, vea, es que con razón este man viene y gana porque está en sano juicio. Entonces ahí fueron inculcando el traguito todos los días, que la medicita de ron, que la medicita de aguardiente, y uno, gracias a Dios, aguantaba, pero no era nada bueno. Y como de por sí tenía una tecnología en sistemas, entonces en ese momento vino el tema de quemar CDs, de la pornografía, entonces me fui como en vicios que me fueron como separando un poco más de mi familia. Y claro, yo estaba con ellos, pero no estaba ahí, no estaba ahí. ¿Cómo fue que ustedes fueron superando, o sea, cuál fue el antídoto para superar estos vicios? ¿Cuáles fueron las ayudas o esos auxilios que Dios les fue enviando? Bueno, la historia de nosotros es bien compleja y muy larga. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser muy concisos en ella, porque nosotros creíamos que éramos un buen matrimonio. Y de alguna manera, pues llegaron situaciones difíciles debido a la ludopatía de mi esposo, quebramos, ¿cierto? Tuvimos que vender la casa, el carro, una cantidad de bienes materiales, y debido a esa falencia económica, pues algo había que hacer. Yo quería separarme. O sea, en algún momento yo ya no quería estar con mi esposo. Hay algo de cuando tú eres muy ambicioso, como yo en ese momento lo era, no me importaba en qué momento y de qué forma alcanzar mis sueños, y yo cometí delitos profesionales y no me siento muy orgullosa por ello. De hecho, creo que Dios hizo un milagro en mi vida de, de, de curarme y de sanarme de muchas cosas de esa forma, porque con mi profesión de contadora pública, lo primero que a ti te ofrecen es no hacer las cosas bien hechas,
Por el contrario, es hacerlas mal hechas y eso apurrea y creemos que está bien. Y bueno, pienso que Dios en mi vida puso personas mucho antes para ir corrigiendo muchas cosas. ¿Por qué? Porque a pesar de que me quería separar, pues mi hijo tuvo la oportunidad con ustedes de estar en un campamento de la comunidad Lazos de Amor Mariano y de alguna manera mi hijo llegó pues transformado. Era un joven muy inquieto, Juan llegaba, siempre fue buen estudiante, pero fue muy indisciplinado, era recochudo, era, bueno, él después les contará. Al punto es que llegó un momento en que él se enamoró tanto de lo que vio y de Dios que él empezó de alguna manera a hacer una serie de oraciones que para mí no eran normales. Porque quiero contarles algo, yo pues crecí en el catolicismo y pasé de alguna manera a una formación protestante, pero me casé por la iglesia católica. No me pregunten cómo. El Señor puso a una mujer en mi camino que me cuestionó que si yo quería que mis hijos tuvieran la misma fe que yo tenía, o sea, que yo no tenía fe. Y de alguna manera, esa fue la primera. O sea, yo me volví, de alguna manera, en un momento, a un acto religioso católico. Mi hijo hizo la primera comunión, mi esposo era católico, pero yo no participaba de nada de eso. Entonces mi hijo empieza a hacer unas oraciones que era el Rosario de la Misericordia a las 3 de la mañana, que se llamaban entre ellos por teléfono fijo en esa época para despertarse, para orar por sus papás. Efectivamente, mi amor, Juan Manuel era un chicollo prácticamente, tenía alrededor más o menos de 10 años, inclusive cuando era esa llamada por ahí tipo 3 de la mañana y yo me asustaba. Y claro, era un niño diciendo, ¿quién como Dios? Y como yo había ido a un recibimiento, que le había ido a un retiro, entonces yo sabía que era la respuesta, nadie como Dios. Pues resulta que era una cadena de oración tan bonito y nosotros qué injusticia, nosotros pensamos que era algo malo y resulta que ellos eran orando por los papás porque estábamos muy desconvertidos. Entonces, tras ese retiro que fue en esa comunidad tan hermosa, le dijeron de que continuaba un proceso de consagración a la Virgen María, a Jesús por María. Entonces, ahí vienen los no. Cuando Juan Manuel nos cuenta esto, inmediatamente la mamá, no, no, ¿cómo así? Entonces sigue usted el camino. Entonces me tocó hablar con mi esposito y le dije, mi amor, acompañémoslo, porque él es menor de edad y tenemos que acompañarlo. Entonces nosotros empezamos no con un retiro, sino acompañándolo a la consagración. Lo editaba un joven, Wilson Tamayo, y entonces mi esposita no está de acuerdo con muchas ideas. Era un no para todo, ¿cierto, mi amor? Sí. Yo casi que le digo a las personas, decirle no a la Virgen María, ella se lo toma muy serio. Porque yo le dije muchos no. Le dije no a la consagración a Jesús por María y terminé consagrándome, haciendo el proceso de la consagración, ¿cierto? Luego mi hijo quiso ser misionero y los papás debían de acompañarlo y le dije que ni riesgos, que yo no quería nada de eso, que cómo iba a ser misionera. Una vez me llama mi hermana Jacqueline que había un grupo para matrimonios de formación y resultó que era para misioneros. Y terminé siendo misionera para la gloria de Dios. Entonces yo digo que la Virgen María estuvo ahí en todo momento. Yo no pude explicar cómo empecé a amarla porque no la conocía. No puedo explicarlo. Solo sé que alguna vez tuvimos una discusión muy fuerte mi esposo y yo me senté y le reclamé a Dios de la forma que sabía hacerlo. Y le dije que si esa señora era algo importante que ella me cumpliera 3 deseos, imagínense el atrevimiento de uno. Y uno de esos deseos era que yo no volviera a decir vulgaridades y más para dirigirme a mi esposo. Otro era que me quitara una inclinación muy fuerte que tenía al ocultismo. Me gustaban mucho las películas de terror y todo eso oscuro, oscuro, de brujerías, o sea, todo eso lo investigaba yo. No lo practiqué, pero me gustaba, buscaba ese tipo de temas. Y el tercero, pues
realmente se lo dejé a Dios. Yo le dije, yo quiero que me sane. Y creo que se lo tomó muy en serio. Realmente se lo tomó muy en serio porque en mí no fue de la noche a la mañana. Fue un proceso largo que el rosario yo no lo hacía. Yo escuchaba que mi esposo lo hacía, el Santo Rosario, con mi hijo. Yo no lo hacía, peleaba muchísimo. Pero sentía que cada vez iba permeando y permeando y permeando como ese amor de una mamá para acercarlo a su Hijo Jesús. Siento que el Señor tiene mucha misericordia con nosotros, muchísima, Juanpa. Yo les dije que cometí delitos de mi profesión. Yo no fui a la cárcel solo por la misericordia de Él. Inclusive cuando empezamos a asistir a esta consagración de Jesús por María, nosotros todavía seguíamos con muchas cosas del mundo. ¿Por qué? Porque todavía seguíamos fallando con el licor. Porque algo yo trabajaba en una empresa y yo hacía los turnos 6-2, 2-10 y 10-6. Entonces yo le decía a mi amor, no conságrese usted porque a mí no me va a dar el tiempo. Entonces mi amorcito me decía, órelo, órelo. Y fue pasando los días y entonces yo me desatrasaba. Ella asistía y yo me desatrasaba. Pero entonces como yo seguía fallando mucho, todavía seguía como con esas máscaras, nos dijeron que para consagrarnos había que asistir al retiro, a un retiro. Entonces yo dije, mi amor, estoy yo en un retiro, yo trato de pedir permiso, entonces me dieron el permiso. Pero fue algo tan bonito, Juan Pablo, que allí en ese retiro encontré a Jesús y a la Virgen María. O sea, yo seguía fallando, pero cuando fui a este retiro, nos lo dictó dos jóvenes que la verdad les agradecemos mucho, Jessica y un muchacho Edwin Bosco, que le llaman, qué belleza de retiro. Entonces ahí tuvo un cambio radical Fray Rengifo. ¿En qué sentido? Mi esposita dice, wow, yo nunca había visto un cambio en ti. ¿Por qué? Porque cuando estaba en ese retiro, yo le decía a ella, nos pusieron a conversar, la comunicación. Entonces en ese momento yo llegué y le dije, mi amor, quiero cambiar. Me dijo, mi amor, ¿cuántas veces me has dicho eso? ¿Cuánto llevamos casados? Llevamos mucho tiempo. Yo le dije, mi amor, quiero cambiar. El Señor siento que me tocó. Y inmediatamente fue algo radical y llegué rayado de este retiro. A tal punto que ya tenía que decirle no a jugar cartas, no a tomar. Y entonces, ¿qué hacía yo? Resulta que yo vivía, usted sabe dónde vivíamos nosotros, entonces yo qué hacía, daba la vuelta y me entraba por el otro lado para que no me vieran los amigos donde yo jugaba cartas. Entonces yo daba la vuelta más bien porque yo era muy débil, uno es muy débil cuando quiere arrancar. Entonces yo empecé a soltar un poco de vicios y yo le dije a la mamá, mamá, si tú me ayudas, yo voy a soltar todo. Y solté trago, ludopatía, pornografía, todo radicalmente, fue un cambio radical. Mi esposa decía, increíble mi amor, tú fuiste cambiando paso a paso y literalmente yo desde el 2011, en agosto que fui a este retiro, no me tomo un trago, pero eso es para la gloria de Dios, no para la mía, sino para la gloria de Dios. Y ahí comenzó paso a paso nuestro cambio, en nuestro día a día. Hay algo muy importante que quiero contarles, yo me di cuenta de ese testimonio mucho tiempo después, y es que yo fui muy difícil para esos muchos no que dije, obviamente que tenía mucha contaminación, eh, pero sé que mi familia hizo las oraciones de Santa Brígida y sé que esas oraciones ayudaron muchísimo en este proceso, de alguna manera facilitando como los medios, colocando las personas propicias. Ya teníamos dos hermanos, dos matrimonios de hermanos que empezaron el camino del Señor, su oración, su acompañamiento, digamos que de alguna manera estuvieron ahí dándonos la mano. Y obviamente, pues viendo cómo nuestro hijo también iba de la mano de nosotros, iba creciendo y alimentándose. Fallamos todos los días, había momentos difíciles, han habido momentos muy, muy difíciles, pero siento que Dios ha sido muy hermoso. O sea, en todo este proceso, hemos sentido su apoyo, su amor. eh, y la Virgen María, o sea, yo me perdí 20 años de tener una mamá en el cielo, realmente. Yo la conocí muy tarde. Ella me dio cosas que yo le pido a ella, que me haga una mujer muy dócil, porque yo a mi esposo no le di en mi casa el lugar de esposo, de cabeza de hogar. Y se lo rogué muchísimo, muchísimo tiempo.
Y un día llegó la docilidad a que él tomara las decisiones de la casa. Y es un milagro para Dios, porque mi esposo fue ludópata y él es el que lleva la economía del hogar. Mi esposo no hacía nada en el hogar porque yo no se lo permitía. Y el haber entendido la gracia santificante en el matrimonio que da y que regala al esposo para tomar decisiones y que su esposa aprenda a orar por él y que esté conectada con el Señor y en oración con la Virgen María para que él sea sabio y que lo ayude. Yo lo he visto en mi hogar. Ese para mí ha sido el mayor regalo que la Virgen María me ha dado, porque fui una mujer muy dominante, sigo siendo muy soberbia, sigo trabajando en eso con la mamá de la Virgen María, pero digo que el mayor regalo que ella me ha dado es ese. No, y eso es un paso a paso, mi amor. Yo siempre digo que cada día trae su afán y el Señor nos ha bendecido de esta manera en grandes cambios, Juan. Yo quiero que le digan a la gente qué ha hecho el padre Gerardo, que yo sé que en mi familia ha enviado Dios ese angelito, que es este sacerdote que ha acompañado a toda la familia, porque es que realmente ninguno se escapa. Entonces, ¿qué ha hecho el padre Gerardo en sus vidas? Pues a mí me quitó el vicio de la ludopatía. ¿Por qué? Porque yo llegaba y le decía, padre, usted sabe que yo estoy buscando mucho la conversión, estoy buscando mucho el camino. Entonces, yo quisiera que de pronto buscara una forma de que de pronto quizás me ganara un chance o que llegara una oportunidad de algo más grande. Y entonces, nada, que se me da, padre. Y me dijo, ¿y si eso es lo que no quiere Dios? Yo le dije, ¿cómo así, padre? Y me dijo, vea, tú vienes a orar, vienes a contarme esto, pero resulta que vienes y le cuentas a Dios que te ayude. Y Dios tiene algo muy hermoso que se llama la divina providencia. Entonces tú estás confiando en la divina providencia. Sí, vienes y le oras al Señor, pero después sales y vas y haces un chance. Ahí no estás confiando, porque más bien no te abandonas en Él. Y olvídate de la suerte. La suerte no existe. Hay que luchar, hay que ser emprendedores y abandónate en el Señor. Mira, los pajaritos no trabajan, pero ninguno lo ves en el suelo que se haya caído por hambre, sino por el contrario, lo hace con amor, con entrega, con devoción. Hazlo tú, abandónate en el Señor y Él te va a llevar paso a paso. Bueno, ¿qué hizo el padre Gerardo en nuestras vidas? Anteriormente dije que el Señor puso personas en nuestro camino para ayudarnos a llegar a Él. El padre Gerardo fue una de esas personas. Aconsejó muy bien a mi esposo. Mi esposo llegó del retiro botando una licorera que teníamos en el patio y yo me burlé de él. Yo no le creí. Y él hacía ese acompañamiento, mi esposo, con el padre Gerardo. A mí me aconsejó mucho, mucho sobre el amor. Tenía muchas heridas en temas de ser muy rencorosa y de alguna manera de reclamar a mi familia como ese aislamiento ante la creencia católica. Él me ayudó mucho a entender esa parte. Y casi que me dio una catequesis corta, pero de una manera muy amorosa. Es muy importante a veces entender por qué pasan o para qué pasan las cosas dentro del camino espiritual. Y es que hay una frase muy hermosa que el Señor Jesús dice en el Evangelio, y es que Él hace todas las cosas nuevas. Y yo soy testigo de eso. Él me dio un nuevo esposo. Él me dio un hombre muy amoroso, un hombre que me ayuda en el hogar, un hombre que lleva la economía, un hombre que me escucha, un hombre que me apoya, un hombre que me enseñó, porque él se dedicó a estudiar cómo llevar una sola economía en el hogar. ¿Sí? Porque no era el dinero de él y el dinero mío y cada uno hacía lo que quisiera. Y por eso no nos iba tan bien. Pero cuando él entendió que debíamos de tener una sola economía y me ayudó a entenderlo y a llevarme muy amorosamente hasta allá, pues las cosas empezaron a mejorar y a tener algo que en los matrimonios fallamos mucho y es una buena comunicación. Eso no quiere decir que hoy no tengamos dificultades o que hoy no nos disgustemos, no, totalmente, pero es diferente, no hay ese maltrato, no lo hay. La Virgen María, yo le pedí 3 cosas y en una de ellas, que fue no decir más malas palabras, el padre Gerardo pues me enseñaba a hacer jaculatorias
y una cantidad de cosas. Sin embargo, en algún momento de estar muy molesta con mi esposo, nosotros vivíamos en una casa que era de tres plantas, llegó ese momento de enojo mío, estaba en el primer piso y otra vez tenía la tentación de quererme separar de él y quería gritarle desde el primer piso al segundo, la segunda planta, que estaba él con mi hijo. Y yo recuerdo que yo le iba a gritar, pero lo más feo que se me vino a la cabeza y de un momento a otro me quedé muda, literal. O sea, yo saqué con esa fuerza las vulgaridades que le iba a decir en ese momento de ira que me dio y me quedé muda. Y cuando yo me quedo muda, inmediatamente se me viene a la mente el momento en que yo estaba pidiéndole a Jesús que la mamá, que esa señora, imagínense cómo la trataba, me ayudara en ese manejo inadecuado de decir las cosas y caí desplomada al suelo llorando. Yo recuerdo haber escuchado a mi hijo que le dijo al papá, mi mamá no te contestó, algo así. Y eso me desmoronó más, o sea, eso me mostró a mí que estaba muy mal. Entonces siento que en todo momento, cada que tú vas caminando con el Señor, Él te va regalando cosas. Te regala personas que te ayuden. Queremos mucho al Padre Gerardo. Te regala amistades que te ayudan, que te escuchan, que no te juzgan, que te entienden, que te respetan, ¿cierto? Alguna vez le dije a mi esposo, llegábamos a ciertos lugares y le ofrecían siempre licor, porque mi esposo era el que armaba las parrandas y yo prestaba la casa. Y como ya no, decía muchos no, pues obviamente era motivo de escándalo. Y alguna vez lo cuestioné y le dije, ¿tú le has contado a estas personas tu testimonio? Porque a veces la gente no sabe por qué no tomas, porque te hace daño, porque te aleja de tu familia, porque te hace caer en juegos de azar y en apuestas que nos llevó a la quiebra, literal, la mala administración del dinero de los dos, en fin, una cantidad de cosas nos lleva a la quiebra. Y fue muy bonito porque él también de eso tuvo una experiencia muy hermosa de empezar también a sanar, inclusive con su familia, para que simplemente no llegara más el cuestionamiento. Y seguramente habrá muchos señalamientos, no somos santos, vamos en el camino de aprender, pero yo soy una enamorada del Señor y de la Virgen María porque he visto su misericordia en mi hogar, su infinita misericordia. Sí, inclusive mi amor, cuando tú cuentas esa parte me acuerda que hay veces uno lo van marcando cositas y una de las cosas que nos tocó dejar fue la casa, o sea, teníamos la casa propia y nos tocó venderla como para solucionar esos problemas y con eso no alcanzaba. Y entonces hoy en día llegan y le preguntan a uno, venga, ¿y usted todavía no tiene casa propia? ¿Y usted todavía no tiene casa propia? Y nosotros orgullosamente decimos, no, todavía no tenemos casa propia, estamos pagando arriendo, pero en estos días escuchamos un mensaje muy lindo. No tenemos casa propia en este momento, pero la estamos construyendo en el cielo. Amén. Para el Señor. Así es. Qué lindo eso. Miren, muchachos, qué importante es el acompañamiento de un sacerdote, no solamente para una pareja, sino para la familia, para los seres queridos. Siempre un sacerdote. Es que la vida de los santos siempre ha sido así, siempre teniendo una ayuda, un guía espiritual. Y los sacerdotes amigos ayudan de una manera inmensa, porque esa ayuda espiritual, esa es ayuda de parte de Dios, es esa, como dice un libro, la sombra del Padre. Hemos escuchado mucho que la iglesia llama al vicario, es decir, a el Papa, el Santo Padre, le llaman la imagen visible del Dios invisible. Y eso también son los sacerdotes para nosotros. Yo quisiera que ustedes le dijeran pues a la gente un poquito de cuáles han sido como sus claves o en esencia qué es lo más importante para la perseverancia, para permanecer, qué los ha hecho a ustedes crecer espiritualmente, especialmente como hogar y como familia. Pues yo pienso sanamente que para mí hay un arma letal. El arma letal para mí ha sido el Santo Rosario. Yo le decía a la mamá, mamá, si tú me ayudas, yo voy a poner de mi parte, ayúdame tú. Y ella empezó a interceder. Resulta que el Santo Rosario, cada que yo hacía una pepita, lo hacía con amor, con devoción. Es como cuando, Juanpa, tú te comes una carne, una punta de anco, un churrasco, tú no te lo comes ahí mismo, tú lo vas disfrutando, vas comiendo pausadamente
y te va a gustar, pero si te lo comes ahí mismo, vas a decir, ay, ¿será que es esto buena? No, eso es el Santo Rosario. El Santo Rosario aprendimos a hacerlo pausadamente, meditado, contemplado, y esas pequeñas pepitas empezaron a cambiar vicios malos, cosas malas arraigadas al mundo, por dones y virtudes. Eso empezó a hacer la mamá. Claro, viene un valor agregado y es la Eucaristía. La Eucaristía para mí ha sido primordial. Yo ya he perdido a mi papá, he perdido a mi mamá, he perdido una hermana, entonces ya están con la ayuda del Señor, si es la voluntad de Él, están de pronto en el cielo. Pero la Eucaristía me ha llevado a orar intensamente por ellos. Entonces yo todos los días trato de asistir a la Eucaristía, trato de hacer el Santo Rosario, trato de estar en unas oraciones constantes, pero para mí la oración ha sido ese, como ese pilar, ese fundamento para ir cambiando paso a paso. Para mí, de parte mía, solo no hubiera sido capaz, pero tengo una ayuda celestial, una ayuda divina, que ha sido Jesús y María. Y la verdad lo digo con todo el amor, porque si no fuera por ellos, yo creo que no estarían quizás con mi esposita en este caminar, sino que ellos han sido mi bastón. Bueno, yo también estoy muy de acuerdo con mi esposo. Indiscutiblemente la oración. La oración me ayuda a mí a permanecer, a estar en constante unión con el Señor. Seguramente las personas dirán, es que uno se vuelve camandulero, es que uno se vuelve rezandero. Yo alguna vez lo interpretaba de la siguiente manera. Cuando tú te enamoras, ¿cierto? Cuando visitas a esa novia, cuando estás enamorado, no te quieres desprender de ella. Es para arriba y para abajo con esa persona. A eso hay que llegar con Dios. Termina uno enamorándose y le gusta y lo apasiona. Por eso no se vuelve para uno cansón. Sin embargo, pues vivimos en este mundo, hay que trabajar, somos humanos, yo sigo siendo de un temperamento fuerte, mi carácter es fuerte, tengo una labor, un trabajo en algo que también a veces se me dificulta y trabajo con personas que con clientes que son un poco fuertes. Sin embargo, el Señor a uno le va dando esas gracias y le ayuda a uno con esa oración que tú vas haciendo. También pienso que uno tiene que empezar a purificar los sentidos. Es decir, si en mi caso, que era muy amiga de ver películas de terror, pues las cambié por ver otro tipo de películas que me enseñen y me alimenten para mi bienestar. Entonces es empezar a limpiar mis sentidos. También puedes aprender nuevos hábitos. Por ejemplo, en busca de ser ambiciosa, yo leía muchos libros para crecer intelectualmente. Pero digamos que en este proceso el Señor da la gracia y le cogí mucho cariño. Yo había dejado de leer y aprendí otra vez a leer libros espirituales, libros que me acercan de Dios, la palabra de Dios sobre todo. Yo la leí en una época de mi vida y la utilizaba solo para mi conveniencia. También el carácter, aprender a dominarlo. Como te decía, pues era muy boquisucha, muy vulgar. Entonces se nos va dando la gracia de empezar a purificar y tener ese autocontrol de las emociones. Yo maltraté mucho a mi hijo verbalmente, siendo muy pequeño, y son cosas que por gracia de Dios Él sana, pero no debió haber pasado, porque en mi vida no estaba, ni en mi matrimonio estaba Dios en él. Entonces es muy importante, si uno conoce sus defectos y sus debilidades, empezar a trabajar en vista de ellas. Ya me dijo mi esposo, resumió que el rosario, la Eucaristía, la oración, pero también tengo que trabajar sobre ese defecto dominante, sobre eso que no me deja y me impide empezar un proceso espiritual y que me puede ayudar, porque nadie más que uno mismo para conocer en qué puedo trabajar para lograrlo. Listo. La última pregunta que quisiera hacerles es qué más les gustaría compartirnos de esta gran decisión de seguir a Jesús, de consagrarse, de amar y de entregarse por amor a Dios. Pues esta decisión, Juanpa, hay que hacerla directa. Es cuando vos haces una pequeña renuncia a vos mismo. Entonces vos decís, bueno, hasta acá me he equivocado. ¿Qué voy a esperar para cambiar mi vida? ¿Qué voy a esperar para que mi familia sea más feliz? Entonces tiene que ser el hoy. Tengo que trabajar sobre el hoy. ¿Cómo voy a trabajar sobre el hoy? Esforzándome, renunciando a mí. Entonces, si yo he sido mala clase, tomador, vicioso,
si he sido mujeriego, si he sido, me he descachado con imperfecciones como ser humano, ya, cambie. ¿Cambie para qué? Para el bien no solo mío, no solo personal, sino de mi familia, de mis hijos, que vean un hombre diferente. Y si yo fui capaz, porque cualquiera de los que está viendo este video no va a ser capaz. La invitación es a que sí se puede. Los santos nunca fueron siempre santos, no, ellos cayeron y se levantaron. Y a eso estamos invitados. Cualquiera de nosotros estamos invitados a que si por algún motivo llegamos a caer, es cuestión de levantarnos. Y esa es la fuerza que tenemos que tener, la convicción que tenemos que tener, la decisión que tenemos que tener. ¿Por qué? Porque si se puede buscar esa, ese amor, ese valor, ese detonante para que cambien nuestras vidas. Pero ¿cómo vamos a cambiar nuestras vidas si todavía somos como con tibieza? ¿Será que sí? ¿Será que no? No, hay que ser con radicalidad. Si por decir algo, por algún motivo, tengo un amigo, tengo un vecino, y yo le puedo llegar con mi testimonio a contarle, vea hermano, yo pude, sí se puede cambiar, sí se puede dejar el trago, sí se puede dejar esa vida pecaminosa que llevas, camina con el Señor por algo dijo, sean santos como vuestro Padre es santo. Entonces a eso estamos llamados. Si tomo la decisión, ya. Yo quisiera contarles que yo fui quien le tiré la puerta a mi hermano en la cara cuando él intentó hablarme de la consagración a Jesús por María. Siento que, bueno, en su momento él con ese amor trató de hablarme y como yo pues, lo conocí en su otro aspecto de parrandero y en fin, y me pareció que era muy exagerado, siento que Dios por medio de ese proceso nos ayudó mucho a acercarnos a Él. Yo no es fácil para algunos, para otros pueda que lo sea, pero la oración ayuda mucho. Por nosotros oraron mucho. Es que acá en este corto tiempo pareciera que fuera muy fácil, pero fueron muchos no los que dijimos, especialmente yo. Y sé que fue un milagro muy grande que permitiéramos dejar que entrara el Señor en nuestras vidas, especialmente la Virgen María, cuando yo ni siquiera le permití a mi esposo tener una imagen religiosa en mi casa, jamás, jamás, porque no entendía el significado y tenía una idea equivocada del tema. Entonces yo invitaría primero a dejarse amar por Dios. Cuando uno se deja amar de Él da la gracia de arrancar, de poder hacerlo. Miren, tengo un conocido que pagó mucho dinero, mucho en un proceso de sanación en un lugar AAA para el alcoholismo, un año, y pagó mucho dinero, y lo logró en ese proceso. Yo soy testiga de un milagro en mi esposo, en un retiro de un fin de semana, cuando él llega totalmente sano a mi casa, sin pagar un peso adicional. Es decir, él en ese momento le entregó su debilidad a Dios y le creyó. A mí no me pasó lo mismo. Mi proceso fue re lento. Para mí fue dificilísimo. Yo todavía estaba en la consagración y todavía decía muy vulgaridades, el temperamento, es decir, compras compulsivas, una cantidad de cosas. Mi proceso fue muy, muy lento. Sin embargo, el Señor lo ha permitido así. No es desesperarse. Mire, a mí me encanta Santa Mónica, porque Santa Mónica oró por su hijo 30 años, algo así, por su hijo. Y de ñapa el Señor le regala la conversión de su esposo en el lecho de muerte. Y tenemos un santazo que es San Agustín. Entonces uno diría, eso tan elevado, gente, ellos eran santos, tenían la gracia. Yo siento que cada día Dios nos da milagros, que a veces pasamos por alto, que a veces se nos olvida por el afán de tantas cosas que intervienen en el día. Podemos ver un video de un testimonio, pero si nosotros no tomamos una decisión de creerle a Dios, de dejarnos amar por Él, para que nos dé esa gracia, seguiremos viendo y viendo y no pasará nada y no tomaremos una decisión. Siento que hoy es el momento en que muchas personas pueden acercarse a Él diciendo, yo no puedo, pero por tu gracia, Señor, soy capaz. De eso se trata, mi amorcito, porque muchas veces uno cree que no es capaz, como tú lo dices, pero uno tiene que tomar la decisión y la decisión directa y precisa, porque para eso estamos llamados. Miren qué lindo esto, muchachos. Cuando uno toma una decisión, el Señor nos ha dado un talento, el Señor nos ha dado unas capacidades
que es la voluntad. Nosotros somos personas inteligentes y qué maravilloso cómo vemos también ese poder de la oración de intercesión. No se cansen de orar por sus familiares, así sea que les cierren la puerta, así sea que no quieren hablar con ustedes, así sea que los esquiven, así sea que les rehúyan. Dios va tocando esos corazones. Dios no deja de apoyarles en la oración. Eh, Miren qué lindo. Yo quisiera, tíos, que ustedes también, aparte de esto que nos han compartido, de esta decisión, le dijeran a los televidentes, a los que ven este video a través de las redes sociales, especialmente a través del canal de YouTube, cómo es sentirse, o sea, ahora de la mano del Señor. ¿Cómo es la vida ahora? O sea, diferencia, hagan ese paralelo de antes y ahora. ¿Cómo es? No, pues la verdad, Juanpa, alegría completa. Es una satisfacción que no alcanza uno a dimensionar. Es una satisfacción que uno dice, wow, sí valió la pena. ¿Por qué? Porque antes teníamos X cantidad de amigos, vale 100, 150. Ahora tenemos 500, 1000, 1500, una transparencia hermosa. Hay una alegría. Mejor dicho, yo hoy en día disfruto, bailo con mi esposita acá, vamos a un lugar, compartimos con los misioneros, compartimos con amigos santos, compartimos con amistades santas, tenemos un grupo de amistades santas y la verdad hay transparencia en la palabra. Yo creo que la palabra sí existe. Entonces en este momento, cuando tú dices, en este momento, ¿qué hay? Hermano, gozo, satisfacción, pero no para quedarnos ahí, sino para cada día aumentar este proceso de conversión, porque cada día trae su afán. Sí, es muy importante lo que mi esposo dice, porque cuando uno se descuida en la oración, podemos muy fácil volver a caer, podemos volver a retroceder y a veces hasta mucho más de lo que éramos antes, y lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Él así paisamente barres la casa y te queda hermosa, pero si te descuidas de ese desorden, viene Satanás con 7 demonios más. Entonces, es tener mucho sigilo. Somos muy bendecidos porque el Señor nos permitió a que la familia llegara, pero no siempre fue así, Juanpa. En algún momento he tenido yo, sobre todo yo, debilidades espirituales. Alguna vez tuve un gran amigo de la comunidad que escuché el testimonio de su vida, un hombre totalmente solo. Y yo lloré mucho porque yo dije, yo tengo a mi esposo, a mi hijo, a mis hermanos, que oramos en familia, que nos apoyamos, que es muy fuerte, y aún así me siento débil. Y él totalmente solo, pegado de Dios, y tenía ese fuego y ese amor. Entonces siento que eh, la unidad de los amigos, del que ora por ti, del que puedas apoyarte en ellos, del que no te sientas solo, es muy importante. Hoy, Juanpa, yo puedo tener una dificultad y yo duermo. Antes no era así. Antes lloraba, pataleaba, peleaba, discutía con mi esposo porque no lográbamos lo que necesitábamos. Entonces, yo lo resumiría, es que realmente el Señor sí le regaló mucha paz, mucha confianza en Él. La decisión es ya. Cambiemos ya nuestras vidas para la gloria del Señor. Amén. Pero Juanpa, esta decisión no para ahí. Todo viene en unos frutos. ¿Los frutos de qué? Nuestro hijo, como lo decíamos al principio, oró por nosotros. Y esa oración nos llevó a nosotros a este proceso tan lindo, a este proceso de conversión de mi esposa y yo. Y como esto no para, empezamos a orar por mi familia. Ya hay unos frutos, ya hay familia que se ha consagrado. No querían hacer antes un rosario y ya anhelan también la santidad, porque paso a paso también va mi familia y también en mi esposa, también ya van unos cuantos misioneros. Yo sé que bastanticos, pero esto no para acá. Juanpa, esta decisión realmente no nace de mi esposo y mía, nace de nuestro hijo, porque realmente él fue el que inició, invitado por sus 2 primos a conocer de Jesús. Entonces, él próximamente estará con nosotros, acompañándonos seguramente para hablarles un poco de eso. No se lo pierdan. Bueno, ahí estaremos con ustedes y estaremos contando un poquito de cómo los 3 mosqueteros lleguemos al encuentro con Dios.